Bueno, muy buenas noches. El día de hoy se hablará sobre filtros digitales, específicamente los filtros FIR y los filtros IR. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta la noción de qué es un filtro. Entonces, en términos coloquiales podemos decir que un filtro es como un colador, en donde pues deja pasar ciertas cosas y ciertas cosas no. Con este concepto entonces podemos hablar de filtros pasabajas en donde el filtro va a tener el objetivo de dejar pasar frecuencias menores a lo que yo llamo una frecuencia de corte. Vamos a tener también filtros pasa altos donde el objetivo de ese filtro va a ser pasar el, aquellas frecuencias que sean mayores a mi frecuencia de corte. También están los pasabanda, que pues va a ser de acuerdo a una frecuencia de corte mínima y una frecuencia de corte máxima. Y en ese rango de frecuencias, el filtro va a pasar esas frecuencias. Y finalmente los rechazabandas, en donde voy a, pues como su nombre le indica, quitar, bien sea un ancho de banda, una serie de frecuencias o una frecuencia en específica. Eh, Hablaremos primero de los filtros FIR, los cuales son aquellos que tienen una respuesta al impulso de duración finita, es decir, que tienen una respuesta al impulso que es fuera de un determinado intervalo de tiempo. Eh, También podemos incluir que la base de los filtros FIR consiste en conectar la entrada del filtro a una serie de retardos. El primero con solo una muestra de retraso, el segundo con dos, el tercero con tres y así sucesivamente. Enseguida se amplifica o se atenúa con retraso, cada retraso con un factor de ganancia específico y finalmente se suman las salidas. En el caso de los filtros IR, como su nombre lo indica, tienen respuesta impulso de longitud infinita. Un filtro IR, además de utilizar retrasos para los valores a la entrada del filtro, toma también los valores de la salida. Les aplica una nueva cadena de retrasos y retroalimenta esta señal a la entrada del filtro. En primera instancia, vamos a ver una aplicación de cómo se ven estos filtros FIR e IR. Primero empezaremos con los filtros FIR, en donde yo tengo características como frecuencia de corte, orden, que va a ser la calidad en que yo atenúo esas frecuencias que no quiero pasar. Y eh, miremos aquí este ejemplo. Digamos aquí, en este caso, yo tengo esta señal, que es una señal de prueba ya muestreada, y aquí se puede visualizar su espectro de frecuencias. Entonces tenemos ciertas armónicos en esta señal. Entonces, digamos que queremos hacer un filtro pasabajas, es decir, queremos quitar frecuencias altas, como es el caso de esta, que es de 0,249. Entonces, en MATLAB, eh, esa frecuencia es de un 32. Sin embargo, para hacer filtros en MATLAB, utilizan las valores, que los valores se encuentren en pi radianes por muestra. Para eso se multiplica por 2. Entonces, como resultado tenemos un 16. A continuación se muestra el filtro, como se puede ver, eh, tiene la tendencia a solo mostrar eh, o que salgan
las frecuencias de menores y atenuar aquellas que sean superiores. Y en estos filtros normalmente la frecuencia de corte se encuentra a a menos 3 decibeles. Es decir, por aquí más o menos mi frecuencia de corte es de 0,04. Mm, este tipo de filtro, el método que se utiliza es el método ventana y tiene una característica y es que la fase se comporta de manera lineal, lo cual nos permite no tener una distorsión en, en la señal filtrada. Entonces, para realizar este tipo de filtros, en MATLAB se escribe la función fir, donde le doy el orden, en este caso es de 50, mi frecuencia de corte y el tipo, en este caso es bajas. Y con respecto a la señal que se había mostrado anteriormente, las podemos comparar. Esta es la señal de muestra y esta es la señal filtrada. Aquí lo podemos ver. Entonces se puede observar que debido a que no es un filtro ideal, atenúa ciertas frecuencias menores y aquellas que son superiores a la frecuencia de corte las elimina. Además, podemos, con la ayuda de eh, el Filter Designer, podemos ver cómo funciona a través del del plano de polos y ceros, el plano Z, en un círculo unitario, cómo funciona. En este caso, pues le damos que es un filtro IR, que es pasa bajas, el orden, que en este caso era de 50, eh, normalizamos, me pide una frecuencia de paso y una frecuencia de parada. Y se me olvidó colocar aquí el tipo de ventana. Ya lo colocamos. Listo. Ahora sí. Y aquí me pide la frecuencia de corte. En nuestro caso era de